Hollywood es un mundo de luces, glamour y éxito, pero también de traiciones, estrategias y juegos de poder. Blake Lively, una de las actrices más influyentes de la industria, ha estado en el centro de una tormenta mediática tras el conflicto con Justin Baldoni por la producción de It Ends With Us. Lo que parecía ser una simple disputa profesional escaló hasta los tribunales y la batalla legal parecía estar completamente a favor de Lively, pero en un giro completamente inesperado, su propio abogado, Michael Gottlieb, renunció al caso, dejando a la actriz en una posición vulnerable. Y lo más impactante de todo es que su salida vino acompañada de una confesión que pocos esperaban. Justin Baldoni tenía razón. ¿Qué ocurrió tras bambalinas? ¿Qué hizo que Michael Gottlieb, un abogado de renombre, abandonara a una de sus clientes más importantes? La verdad detrás de esta historia es más oscura de lo que imaginamos. Cuando se anunció la adaptación cinematográfica de It Ends With Us, muchos pensaron que sería uno de los proyectos más exitosos del año. Con Blake Lively en el papel principal y Justin Baldoni como director y coprotagonista, todo parecía estar en orden para el estreno de una película que generaría millones en taquilla. Pero lo que nadie esperaba era que detrás de cámaras, la producción se convirtiera en una verdadera guerra de egos y poder. Desde el inicio del rodaje, los rumores apuntaban a una fuerte tensión entre Lively y Baldoni. Fuentes cercanas al proyecto revelaron que la actriz no estaba conforme con el guión, el enfoque de la dirección y especialmente el peso que Baldoni tenía en la historia. Las discusiones entre ambos se hicieron constantes, al punto de que la producción se retrasó en múltiples ocasiones debido a los desacuerdos. Pero lo que realmente desató la crisis fue la decisión de Lively de tomar acciones legales contra Baldoni, argumentando que él estaba saboteando su trabajo y tomando decisiones que le afectaban negativamente. El conflicto se volvió público y mediático. La prensa se dividió en bandos y las redes sociales explotaron con debates sobre quién tenía la razón, pero lo que pocos sabían era que el caso pronto daría un giro inesperado. En un momento en el que todo parecía indicar que Blake tenía el control de la narrativa, una serie de filtraciones comenzaron a cambiar la percepción del caso. Mensajes privados, correos electrónicos y grabaciones salieron a la luz, mostrando una versión de los hechos completamente distinta a la que la actriz había expuesto ante la justicia y los medios. Las pruebas revelaban que Lively intentó modificar múltiples aspectos de la producción, exigiendo cambios en el guión, control absoluto sobre la edición y restricciones para la participación de Baldoni en la promoción de la película. Pero lo más polémico fueron los mensajes en los que Blake discutía estrategias para desprestigiar a Baldoni, asegurando que tenía contactos en la industria dispuestos a aplastarlo mediáticamente si era necesario. El impacto de estas filtraciones fue inmediato. Lo que comenzó como un enfrentamiento entre dos estrellas de Hollywood ahora se veía como un intento de manipulación mediática ilegal. Y en medio de toda esta controversia, el abogado de Blake Lively, Michael Gottlieb, comenzó a notar algo que no podía ignorar. Las pruebas contradecían totalmente la versión que su clienta había presentado. Con la presión mediática en su punto máximo y las pruebas en contra de Blake acumulándose, Michael Gottlieb tomó una decisión que sacudió Hollywood. Renunció al caso de Blake Lively. Este movimiento fue un golpe devastador para la actriz, no solo porque la dejaba sin una de las figuras claves en su defensa, sino porque Gottlieb no se fue en silencio. Fuentes cercanas al abogado revelaron que, tras analizar todas las pruebas, no podía continuar representando a Blake sin comprometer su ética profesional. En su declaración de renuncia, Gottlieb dejó claro que la evidencia presentada en el caso no corresponde con la versión original de los hechos, lo que en términos legales significaba una cosa: Blake Lively había mentido. El hecho de que un abogado de su calibre decidiera abandonarla en medio del proceso legal fue suficiente para que la industria comenzara a cuestionar seriamente la credibilidad de la actriz. Pero lo más impactante fue lo que se reveló después. En reuniones privadas, Michael Gottlieb había admitido que Justin Baldoni tenía razón desde el principio. Este fue el golpe final para la defensa de Blake. Con la renuncia de su abogado y la filtración de documentos que probaban que su versión de los hechos no era del todo veraz, la imagen de Blake Lively comenzó a colapsar ante los ojos del público.
Los medios que al principio la habían apoyado comenzaron a dar un giro en la cobertura, presentándola como alguien que había exagerado o manipulado la situación para salir beneficiada. Los fanáticos tampoco tardaron en reaccionar. Mientras algunos intentaban justificar su comportamiento, muchos otros se sintieron decepcionados, asegurando que habían apoyado a Blake sin cuestionar los hechos reales. Pero el mayor golpe llegó cuando otras figuras de la industria comenzaron a distanciarse de la actriz. Productores y directores que antes la defendían ahora preferían guardar silencio, y algunos hasta eliminaron publicaciones en redes sociales donde la habían respaldado. El caso se había convertido en un escándalo de proporciones inesperadas, y ahora la pregunta que todos se hacen es: ¿cómo logrará Blake Lively recuperarse de este desastre mediático? Porque en este momento su credibilidad está destruida y su futuro en Hollywood pende de un hilo. Con la salida de su abogado Michael Gottlieb y la avalancha de pruebas en su contra, Blake Lively enfrentó una reacción inesperada en Hollywood. Lo que alguna vez fue una comunidad que la apoyaba incondicionalmente comenzó a distanciarse lentamente. Directores, productores y actores que antes la respaldaban ahora evitan hacer comentarios sobre el caso. Algunos incluso borraron publicaciones en redes sociales donde la defendían al inicio de la controversia. En las semanas siguientes, las oportunidades de trabajo para Blake comenzaron a disminuir drásticamente. Aunque no fue un boicot explícito, parecía que la industria estaba tomando precauciones, evitando vincularse con una actriz cuya credibilidad estaba en duda. Fuentes dentro de agencias de representación confirmaron que algunos acuerdos publicitarios y contratos en desarrollo fueron pausados o cancelados discretamente, por miedo a que la controversia se expandiera aún más. Pero lo peor estaba por venir. Mientras algunos en Hollywood simplemente se alejaban, otros decidieron hablar. Con la reputación de Blake Lively tambaleándose, otras personas en la industria decidieron romper el silencio. Un exmiembro del equipo de producción de It Ends With Us habló en una entrevista anónima y confirmó que Blake tenía un comportamiento autoritario en el set y que muchas de sus quejas sobre Baldoni no tenían fundamento. Otra fuente dentro de la producción aseguró que Blake intentó tomar el control creativo de la película, haciendo cambios que afectaban la versión original del director. Pero la declaración que más impacto generó provino de una actriz que trabajó con Blake en el pasado, quien insinuó que este no era el primer caso en el que la actriz intentaba manipular la narrativa para su beneficio. Las declaraciones fueron devastadoras para su imagen. Ya no era solo un conflicto con Justin Baldoni, sino que ahora surgían dudas sobre su comportamiento en otros proyectos. Mientras tanto, Baldoni mantenía un perfil bajo, sin atacar directamente a Blake ni reaccionar de manera impulsiva. En lugar de ello, dejó que las pruebas hablaran por sí solas. Este movimiento estratégico le dio aún más credibilidad ante el público, mientras que la reputación de Blake seguía deteriorándose. Pero aún faltaba una pieza clave en esta historia: la reacción de su esposo, Ryan Reynolds. Durante las primeras semanas del escándalo, Ryan Reynolds se mantuvo en total silencio. Muchos asumieron que, como esposo de Blake Lively, la defendería públicamente. Sin embargo, cuando finalmente decidió hablar, su respuesta sorprendió a todos. En una entrevista en la alfombra roja de un evento, cuando un periodista le preguntó sobre la polémica, Ryan evitó dar una respuesta directa. «No voy a comentar algo sobre todavía que se está resolviendo», dijo con una expresión seria. Su falta de respaldo inmediato fue interpretada como una señal de que algo no estaba bien. En las redes sociales, muchos usuarios comenzaron a especular sobre si Ryan realmente creía en la versión de Blake o si estaba tratando de desvincularse de la controversia para proteger su propia carrera. Lo que era innegable era que Ryan Reynolds, conocido por su sentido del humor y su fuerte presencia mediática, había cambiado su actitud. Ya no hacía bromas con Blake en redes sociales, no publicaba fotos con ella y evitaba cualquier tema relacionado con su esposa. Los rumores sobre tensiones en su matrimonio comenzaron a circular, y aunque Blake intentó hacer algunas apariciones públicas junto a él para calmar las especulaciones, su lenguaje corporal hablaba por sí solo. Pero lo que vino después dejó claro que su relación ya no era la misma. Con la industria alejándose, con su abogado renunciando, con su esposo evitando respaldarla públicamente y con el público cuestionando seriamente su credibilidad, el futuro de Blake Lively en Hollywood quedó en un limbo incierto.
las ofertas de trabajo comenzaron a desaparecer lentamente. Algunos de sus proyectos en desarrollo fueron puestos en pausa indefinidamente, mientras que otros directamente fueron cancelados. Varias fuentes de la industria confirmaron que estudios de cine estaban reconsiderando trabajar con ella, temiendo que el escándalo afectara el rendimiento comercial de sus producciones. Y aunque Blake intentó realizar una estrategia de control de daños, su silencio solo empeoró la situación. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y ahora la gran pregunta es, ¿cómo podrá Blake Lively recuperarse de este golpe? Su imagen pública ha quedado seriamente dañada y su futuro en la industria depende de si podrá reconstruir su credibilidad o si este escándalo marcará el inicio del fin de su carrera. Lo que comenzó como un conflicto detrás de cámaras terminó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos de Hollywood en los últimos años. Blake Lively, una actriz que durante años construyó una imagen impecable, ahora enfrenta las consecuencias de una batalla legal que se salió de control. Con la renuncia de su propio abogado, Michael Gottlieb, la filtración de pruebas que desmontaron su versión de los hechos y el silencio de figuras clave como Ryan Reynolds, Blake ha quedado más vulnerable que nunca. La industria ha comenzado a darle la espalda y su futuro en el cine y la televisión está en riesgo. Pero ahora la pregunta más importante es, ¿puede Blake Lively recuperarse de esto? Algunas estrellas han logrado resurgir después de escándalos mediáticos, pero otras han quedado en el olvido, convertidas en advertencias para las futuras generaciones de Hollywood. Si Blake quiere volver a lo más alto, necesitará una estrategia impecable, reconocer los errores cometidos y, sobre todo, recuperar la confianza del público y de la industria. ¿Pero será capaz de hacerlo? ¿O estamos viendo el declive definitivo de una de las actrices más influyentes de los últimos años? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Blake Lively logrará limpiar su imagen y recuperar su carrera? ¿O por el contrario, crees que este escándalo la marcará para siempre? No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para mantenerte al tanto de los giros más impactantes en Hollywood. Nos vemos en el próximo video.